adiós a Ruth, adiós a Miguel. Tenemos que continuar con la siguiente sección. Ya siento, da mucha penita deciros adiós así y veros desaparecer en Twitch, pero es lo que toca. Y vamos a la siguiente sección que, como siempre, pues gira en torno a un videojuego. El videojuego de hoy es un videojuego que yo creo que conoce todo el mundo, Age of Empires 2. Bueno, Age of Empires, yo siempre digo el 2 porque es con el que hemos trabajado más, el videojuego Age of Empires. Y para comentarlo y hablar sobre ello, pues tenemos, como he dicho antes, a Francisco Allén y a Juan Francisco Jiménez Alcázar, que si pueden ir entrando, pues adelante, en cuanto se pueda, pues... Buenas tardes. Que vengan. Buenas Así tardes. que hola, buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Hola. Presentaros mínimamente, ya pone ahí en los rótulos que Francisco es profesor de secundaria, Juan Fran es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Murcia. Bueno, Juan Fran es además el director del proyecto Historia o de los proyectos Historia y Videojuegos con los que comenzó toda esta andadura que ahora vemos aquí y entonces lo vemos ahí en el antiguo roll-up, ¿no? de Historia y Videojuegos. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar para comentar también el videojuego, que mientras nosotros hablamos van a ir apareciendo, como veis ahí, imágenes de Age of Empires. Y nada, pues lo primero es que yo creo que los dos, los dos habéis estado por las aulas de secundaria con este juego, jugando con este juego. ¿Cuál es vuestra experiencia? Francisco, abre plaza. Sí. Bueno, pues yo partía de la adicción. Yo partía de la adicción. Venga, he de confesar. Yo tuve una adolescencia en la cual los videojuegos eran muy importantes y combinándolo con mi afición a la historia y con mi vocación docente, pues rápidamente vi ahí una oportunidad. Y dentro de la filosofía de diversificar metodologías, cuando me encontraba en un contexto educativo donde veía que había, donde vi yo en su momento que había una opción, porque había alumnos motivados y con interés, pues entonces intenté darle una oportunidad a los juegos, concretamente a este, porque como es un juego que controlaba muy bien, me gustaban algunos aspectos que yo quería comunicar a los alumnos. Estamos hablando de alumnos del equivalente a segundo de la ESO, entonces es una edad son muy jóvenes. Entonces el juego este me permitía a mí introducir varias relaciones. La relación entre lo económico y lo político, conseguir recursos para construir un ejército. La idea, las líneas evolutivas de las tecnologías, el cambio de etapa y además como estaba yo muy enganchado también a esto, pues yo diseñaba los mapas. Diseñar los mapas para darle un contexto geográfico realista, ¿no? Que es una muy buena idea. Eso me suponía... Sí. Me suponía mucho tiempo, pero bueno, el problema de esto es que, claro, como ahí no sabes dónde empieza lo profesional y el ocio, o el ocio y lo profesional, ahí está todo mezclado, Entonces, ¿qué lo hacía? ¿Por ocio? ¿Lo hacía por mi trabajo? En fin, no lo tenía muy claro. Total, que sí que estuve probando. Luego, el resultado, tengo que reconocer que lo probé los primeros años, lo probé 3 años. Y además, no solamente con el Age of Empires, también lo hice con el Rise of Nations y con partidas colectivas, organizaba partidas colectivas con varios alumnos especialmente motivados. Y lo hice, creo que no, ya está, ya, me quedé con esos 2 juegos. Porque me permitía ambientar diferentes épocas históricas, ¿no? Y luego dejé de hacerlo. Bueno, eso es. Como presentación está bien, si quiere continuar el compañero. Sí, Juan Fran. Pues, la verdad es que en mi caso fue distinto por el contexto, porque efectivamente yo me acuerdo que la primera vez que yo vi anunciado el Age of Empires 2 como medievalista, yo ya era profesor titular, estaba dando yo clase ya 3 años como titular y claro, yo ya jugaba desde los 80. Bueno, y claro, yo como hobby pues seguí jugando. Salió el juego en el 99, encantado de la vida. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando aparecía contenido histórico breve, pero bastante interesante, muy resumido, pero bastante interesante, y seguí jugando?
que es un juego que yo siempre diré que fue un punto y aparte, por lo menos para los historiadores. Porque ya cuando salió el Age of Empires 3 ya había determinados disparates. Y ahí, hasta ahí puedo leer. Pero vamos, de hecho, la remasterización del primero también me gustó muchísimo. O sea, la propia empresa, Microsoft, se ha dado cuenta, incluso con los mods aquellos que lo oficializó, y que da un juego impresionante al cabo de los tantísimos años. Sí. Bueno, yo la experiencia que yo tengo, que al final en el proyecto Historia de Videojuegos con Juanfran, pues también hicimos talleres aquí en Pamplona, no solo se hacían en Murcia, sino que también hicimos aquí. Y bueno, experiencias hubo de todo tipo y que van un poco en la línea de lo que dice Juanfran también. Y hemos visto en conferencias, a ti también te habrá pasado, Juanfran, de gente que nos ha dicho, no, yo soy historiador por el Age of Empires. Y eso ahora está cambiando, porque ahora ya me viene gente que me dice, no, eso soy historiador por Assassin's Creed, porque ahora es lo que, eso está cambiando un poquito. Pero sí, Age of Empires efectivamente con ese acompañamiento de las instrucciones históricas y un poco, y el juego que efectivamente es muy divertido, pues ha ido atrayendo a mucha gente. Yo recuerdo una chiquilla en Berriozar, aquí en un barrio o un pueblo de aquí al lado de Pamplona, que al principio no quería jugar, muy refractaria a los videojuegos, no le gustaban nada, y en medio de la segunda sesión, de repente, o de la primera sesión, de repente se pone a gritar, Íñigo, pero esto es muy divertido. Y entonces, bueno, conseguíamos efectivamente un efecto de que era muy divertido, que sabíamos que se podía aprender con ello. Pero otra cosa distinta es si realmente lo conseguimos. Es decir, constatar que, bueno, llevarlo al aula es muy divertido, para el profesor también es muy gratificante, pero aprenden, ¿habéis podido, o cuál es la sensación de lo que habéis constatado vosotros? Sobre todo, igual esto es Francisco el que más puede responder. Sí, sobre los que juegan y los que no juegan sí que hay diferencia, porque entre el enfoque que se utiliza en la pedagogía secundaria, que es el enfoque constructivista, entonces, según ese enfoque, es más fácil enseñar contenidos si se pueden relacionar o enlazar, conectar con conocimientos previos, ¿no? Entonces, yo aludo mucho a los juegos en clase para explicar ciertas cosas, pero pregunto a continuación, si alguien ha jugado a este juego, pues con esto, esto recuerda a esto de este juego, de alguno de los juegos clásicos que a los que yo he jugado, ya los modernos ya no estoy tan actualizado. Y entonces ahí sí que me sirve porque los que sí que han jugado en estos juegos entienden más fácilmente algunos elementos históricos que yo quiero hacer conocer, ¿no? Pero el problema que yo vi en su día es el tiempo que yo invertía en una actividad con los alumnos. Claro. ¿Hasta qué punto eso me merecía la pena, pero desde un criterio de coste-oportunidad? Quiero decir, ya el juego de por sí es atractivo para los que les gusta la historia. Ellos ya van a jugar. Ya a partir de eso yo voy a poder relacionar esos conceptos con otros que yo quiero que ellos aprendan en función de lo que han jugado ya ellos por su cuenta. Entonces a mí el coste de oportunidad se me presentaba sobre hasta qué punto, porque es que requería mucho tiempo. Organizar una partida colectiva requería mucho tiempo. Antes cuando había que coordinar todos los ordenadores, ¿no? Y a eso se une el tema de la sobreestimulación tecnológica que hay ahora, ¿no? Entonces, esas dos cosas me hicieron a mí replantearme y cambiando de metodología desde mi filosofía de hay que probar las cosas a ver si funcionan y mantener lo que funciona y ir modificando lo que no funciona, ¿no? Entonces, me quedé con la idea de que yo les recomiendo a ellos juegos, pero ya no me implico mucho en esto, ya no lo meto dentro de la programación didáctica, ya queda como un apunte al final, ¿no? Que quizás si apareciera un juego así diferente, que tuviera todavía más, estuviera más orientado a la docencia, a la educación en primaria o secundaria, pues quizás ya sería cuestión de plantearse los juegos más específicos, ¿no? Pero claro, yo de momento eso no lo veo. Es mi experiencia, sí, vamos. Sí, lo que pasa, y es verdad lo que dice Francisco, es verdad, el salto, iba a decir generacional, pero va también por moda la propia novedad del juego, porque explicando, por ejemplo, el tema de Al-Ándalus,
para enganchar ahí al que está medio endormiscado y tal, pones de la campaña de cuando desembarcan los almorávides, de la campaña del Cid, y entonces pones el Age of Empires y entonces al principio sí, algunos que habían jugado se identificaban. Esa presentación el año pasado, ya después de pandemia, la recuperé e hice la prueba porque dije, vamos a ver a cuántos le suena de los de ahora. A uno le sonaba. Hablamos de ámbito universitario. A uno le sonaba. Los demás, ese, y claro, un poco menos te dicen, se nota que eres viejo porque estaba jugando a eso y ahora ya, y yo digo, bueno, ya que estáis jugando, no digo a lo que estaban jugando. Bueno, yo en el taller que hicimos aquí en la universidad, en el año 2017, también les parecía muy viejo, y jugamos a varios videojuegos. Y al final, el que me pidieron jugar era el Age of Empires. Es el que les resultó más divertido y era el que me demandaban, ¿eh? Claro, si es que Sí, la cuestión, y no es ninguna tontería, por eso decía lo de la jugabilidad, porque es un juego fácil de manejar, es muy, muy activo, no es un Crusader Kings ni nada de esto, y hace ni tan siquiera que el Total War, por ejemplo, hay que emplear más tiempo en dominarlo, por lo menos el Age of Empires está jugando a los 2 minutos. Entonces, claro, eso al chico, a la chica que le apetece, quiere estar ya, quiere disfrutar ya, y sobre todo de este tipo de juegos. Que por cierto, esto es más a título personal mío. Mi hija, que también es videojugadora, ya tiene 21, no hay en este mundo mayor alegría que ganarle a tus hijos al Age of Empires. Yo tengo un problema y es que mis sobrinos han desarrollado una capacidad milimétrica de desarrollar las unidades y los edificios y me ganan a mí. O sea, yo creo que lo que hacen estudios matemáticos de cuánto cuesta desarrollar cada unidad para... Madre mía, no hay manera. Sí, bueno, yo también, yo todavía gano a mis hijos, pero es que mis hijos tienen 18 años, entonces ahí juego con ventaja. Abusa ahora. Sí. Y a mis hijas lo que diré es que lo que realmente les está gustando muchísimo es el videojuego gemelo, el Age of Mythology. Porque claro, ahí tienes un montón de unidades mitológicas y que les remiten a cosas que les gustan también muchísimo. Y bueno, se han aficionado realmente al Age of Mythology también. Oye, Juanfran, una cosilla. Y en cuanto a contenidos históricos, ¿cómo de bien estaba Age of Empires 2? A ver, yo siempre he pensado, y a día de hoy sigo diciéndolo, que el videojuego en sí mismo es el aliciente, esa vocación que hay determinadas generaciones que ya están llegando desde hace algún tiempo a los ámbitos universitarios. Y de hecho, Aikai Echevarría, que lo recordará, él públicamente en uno de los congresos de historia de videojuegos dijo, no, es que mi vocación fue a través del Total War. Y entonces, claro, digo, bueno, es que esto está siendo efectivamente cada vez más habitual. Es divertido. O sea, la cuestión es que sea un juego jugable. Entonces, la jugabilidad lo tenía que sacrificar. Evidentemente, no responde a una historicidad. No. El hecho de que, por ejemplo, las unidades de élite inglesas sean los longbow, los arcos largos, ya es un aliciente para ver por qué. En el caso de los españoles, los conquistadores. Entonces, claro, es el aliciente que responde, tienen su base histórica que lógicamente no tienen por qué desarrollar, que sí han hecho en el 4, que es a donde voy a parar, por eso lo he aludido. Ese era el salto que faltaba y que la propia empresa o los propios desarrolladores han considerado que hay un nicho de mercado muy interesado en ese tipo de contenido y los desarrolla desde esa perspectiva paralela. Entonces, claro, no pero yo eso... Dime. Sí. Que digo que yo eso no lo veo tanto como una pega, porque desde un pero punto de vista del docente, porque yo en T también he hecho Empires explicar cosas que están mal en el Age of Empires. Claro, es decir, digo, no, esto no es como el videojuego, claro, sino que es de otra forma, ¿no?
Entonces, me sirve igualmente para relacionar contenidos, corrigiendo los errores de veracidad o de rigor histórico que pueda tener. Claro, sí, por eso decía antes lo del maestro como guía, porque el problema que podemos tener nosotros los docentes en todos los niveles es que le demos la espalda. Si un chaval, una chica, llega y te dice, he jugado a tal cosa, si decimos, qué tontería, y le damos la vuelta, esa persona va a buscar la solución en donde sea. Si nosotros le damos la vuelta y no hacemos, como has dicho tú, fenomenal, Francisco, lo de, no, es que en realidad eso no era así. Claro, le estás dando una solución que te está pidiendo. Bueno, claro, generar interés. Yo creo que interés en los alumnos es una piedra fundamental a partir de la cual puedes edificar. Eso es lo que consigue con los videojuegos. Sí, eso es un poco lo que yo creo que hemos coincidido a lo largo de toda esta charla en precisamente eso. Yo en un momento lo llamé el detonante lúdico, el cómo el juego podía ser un detonante para eso, para lo que dices, Francisco, desarrollar el interés de los alumnos. Bueno, han ido apareciendo ahí imágenes del videojuego y como hice una captura de YouTube, pues, bueno, en un momento dado han aparecido hasta anuncios y tal. Allí no me di cuenta, los tenía que haber borrado. No estamos cobrando dinero de ninguna de esas empresas que ha aparecido, nada por el estilo. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Francisco, Juanfran. Habrá más ocasiones, seguiremos haciendo esto de Twitch, yo creo, más adelante y nos gustaría pues volver a contar con vosotros. Así que hoy nos despedimos el programa, pero no nos despedimos, os decimos hasta pronto. Así que como vamos a seguir adelante, pues insisto, muchas gracias, adiós. Pasamos a la siguiente sección porque ya vamos justos de tiempo.